Siguiendo con el grupo de patrones de diseño de comportamiento, hoy vamos a ver el patrón de diseño estado. El patrón de diseño estado nos permite crear una máquina finita de estados. Por ejemplo, en este gráfico que estamos viendo, tenemos un estado inicializado. Ese estado puede pasar a un estado de pendiente por aprobación. Ese pendiente por aprobación puede pasar a rechazado o aceptado. El estado rechazado puede devolverse a pendiente por aprobación. Por ejemplo, alguien rechazó y le solicitamos una confirmación de que quiere rechazar la oferta. En este caso es una oferta, una orden de compra, perdón. Y podríamos decirle rechazado y decirle, ¿está seguro? Si la persona dice, no, no estoy seguro, se devuelve a pendiente por aprobación, ¿vale? O del mismo rechazado puede finalizar el proceso. Si la persona confirma que ha rechazado esa orden de compra, pues finaliza el proceso. Cuando se acepta de aceptado, solamente hay un siguiente estado que es finalizado, ¿vale? Entonces, esta máquina de estados tiene unos estados finitos. Inicializado, pasa a pendiente por aprobación, pasa a rechazado, pasa a aceptado, rechazado puede pasar de nuevo a pendiente por aprobación o a finalizado. Y de aceptado puede pasar a finalizado. Así que vamos a ver cómo podemos crear esta máquina de estados utilizando el patrón de diseño estado. Como ya hemos visto, todos los patrones de diseño se basan en interfaces y vamos a implementar esas interfaces para poder cumplir con el patrón de diseño. Este patrón de diseño necesita de tres actores principales: la interface, la implementación de la interface y un contexto. Este contexto es el objeto o la estructura a la cual le vamos a asignar esos cambios de estado. Así que voy a crear la orden de compra. Esta orden de compra solamente va a tener el nombre del cliente y va a tener un estado, ¿ok? Aún no lo he creado, ya lo vamos a crear. Bien, va a tener un estado de tipo state. Voy a crear esta interface state, que será la que tendrán que implementar todos los estados específicos. Así que voy a crearla por acá rápidamente. Y este state solamente le vamos a asignar un método que se llama ejecutar o correr, como quieran llamarlo. Ejecutar. Este ejecutar va a recibir un puntero a la orden de compra, ¿ok? Entonces va a recibir un puntero al purchase order. Perfecto. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos creando esta interface que será la que tienen que implementar todos los estados, que tienen un método llamado run que recibe esa orden de compra, que será la que asignaremos los nuevos estados. Y cada estado será el responsable de realizar la acción. Me había olvidado de algo. Este método run necesita devolver algo para este caso, para este ejemplo que estoy haciendo, para saber si puede continuar con los siguientes estados o si definitivamente ya termina la máquina de estados. Porque recuerden que la máquina de estados es finita, es decir, debe haber algún estado que termine el proceso. Bien, vamos a crear primero el estado aceptado. ¿Por qué el último? Bueno, ya les voy a explicar por qué. Resulta que como este es el último estado que puede manejar, nosotros les voy a mostrar nuevamente el preview del README. Estos estados necesitan, cada vez que vaya a crear el estado inicializado, necesito saber cuál es el siguiente estado. Aquí me devolví al README. Necesito saber cuál es el siguiente estado. Por lo tanto, voy a comenzar por acá para que no me saque error. Creo primero el estado aceptado, luego creo el estado pendiente por aprobación, luego el rechazado y por último el inicializado. ¿Ok? Así que accepted, que es un estado, tiene el método run, que es el único que estamos utilizando,
y recibe un puntero a purchase order que retorna un booleano y este estado accepted lo único que va a hacer es agradecerle a la persona que haya comprado, no más, enviándole un email, enviándole alguna notificación, ¿verdad? Entonces aquí yo ya tengo ese código donde gracias por tu compra, te enviaremos la factura para que la pagues, porque recuerden que este es solamente un estado de la orden de compra, no es la facturación. Y vamos a retornar false. ¿Por qué? Porque este estado aceptado es el último estado que hay, por lo menos por el lado de aceptar una oferta. Y eso es todo lo que hace el estado aceptado. Voy a crear entonces ahora el estado rejected. Es una estructura, no tiene ninguna propiedad. Y vamos a implementar el run que recibe una orden de compra y retorna un booleano. Por ahora voy a hacer la parte negativa, la que termina el proceso. Y acá lo que hacemos es decirle, óyeme, lamentamos que hayas rechazado la oferta. Le enviamos el nombre del cliente y terminamos, ¿vale? Ya vamos a hacer esta parte que si la persona se equivocó, pues pueda volver a pending approve. Ya lo vamos a hacer. Primero vamos a comenzar por acá. Le vamos a colocar aquí el pending approve. Pending approve. Y vamos a implementar el método que recibe un puntero a la orden de compra. Porque hemos estado utilizando punteros. Veamos, aquí en accepted no estamos utilizando PO para nada. Ok, sí estamos utilizando el cliente, pero no necesitaríamos el puntero. En rejected también estamos utilizando el nombre del cliente, pero no lo estamos utilizando para modificar nada. Sin embargo, aquí sí se ve la utilidad de estar utilizando un puntero. ¿Qué es lo que vamos a hacer con pending approve? En pending approve vamos a solicitarle a la persona que confirme si acepta o no la orden de compra. Entonces acá voy a crear una variable llamada approve, que va a ser un tipo string. Lo voy a hacer muy fácil, muy sencillo, no me va a complicar tanto. Luego le voy a pedir a la persona que digite si acepta la orden o no. Que digite S o N. Si digita algo diferente de S, significa N. No nos vamos a complicar tanto ahí. Vamos a solicitarle por consola esa información. Entonces, para eso está este approve. Incluso lo puedo bajar un poco. Aquí le preguntamos si acepta la orden y leemos por consola lo que haya digitado la persona y lo guardamos en esa variable accept. Si hay un error, bueno, lo mostramos y retornamos false para terminar todo el proceso. Pero si no hay un error al momento de leer esto, lo que vamos a hacer es preguntar si la persona digitó una S. Entonces, o mejor, si no digitó una S. Si no, si approve no es lo mismo que S mayúscula o minúscula, para eso es S equal fault. Si no es ese, es porque la rechazó. ¿Qué va a pasar en este estado? Cuando pase el estado pending approve y la persona rechace, pues que el siguiente estado va a ser este que creamos acá, rejected. Ese va a ser el siguiente estado. Entonces, por acá lo tenía, perfecto. Lo que vamos a colocar es que a esa orden de compra, el estado va a ser igual a rejected. Perfecto. Y retorne true. ¿Por qué retorna true? Porque el estado pendiente de aprobación ya terminó, pero hay un estado posterior. Por lo tanto, debe continuar con el proceso. Si esto no se cumple, significa que la persona sí digitó la S. Sí digitó la S, es decir, que sí acepta la orden de compra. Entonces, lo que vamos a hacer acá es simplemente asignarle el estado accepted. Perfecto, me estaba faltando una parte aquí.
Entonces aquí ya le asigné que el siguiente estado es aceptado y que retorne true, que continúe. ¿Vale? Perfecto. Entonces, es que es approved. Perfecto. Entonces aquí ya he creado el estado pending approve que tiene toda la lógica que él necesita para saber por dónde actuar, si por el siguiente estado rejected o por el siguiente estado accepted. Ahora que ya tengo el estado pending approve, ya puedo volver a rejected y hacer una mejor lógica aquí. Y es decirle, o no, voy a terminar el ejemplo. Cuando terminemos el ejemplo, venimos y mejoramos rejected para podernos devolver de acuerdo a esta máquina de estados donde puedo o devolverme o continuar. Entonces, por ahora, rejected no lo voy a tocar, ¿vale? ¿Cuál estado me falta? El inicializado, por supuesto. El inicializado, que por supuesto tiene su método run, más de lo mismo. Y este inicializado, lo único que va a tener es asignarle el siguiente estado. El siguiente estado a la orden de compra va a ser pending approve, no más. Y retorna un true. ¿Por qué retorna un true? Todos retornan un true porque necesitan asignar un siguiente proceso. Y los únicos que retornan false va a ser accept o reject, porque ellos pueden finalizar el proceso. ¿Vale? Bien, entonces ya tenemos el estado inicializado. ¿Qué nos falta? Nos falta hacer la prueba. Así que voy a crear acá una carpeta nueva de CMD y dentro de ese CMD vamos a crear el main. Y dentro de este main voy a crear el estado initialized, que sería el que está en GitHub, en state.initialized. Vamos a crear la orden de compra. Vamos a suponer que hay un módulo que creó una nueva orden de compra, así que ese módulo ha creado un state.purchase order que tiene como client a Alexis Lozada y que tiene como state initialized. Ahora aquí, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer que esta orden de compra, que ya tiene su primer estado, que es initialized, inicie ese proceso de la máquina de estados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Debido a que nuestro state, todo nuestro state tienen un método run que reciben esa orden de compra y devuelve un booleano, nosotros podríamos hacer un ciclo. Y cuando el booleano que está retornando la máquina de estados es false, ese ciclo se detiene por completo. Entonces podríamos venir acá y hacer un for ese purchase order o esa orden de compra. Tome su estado, el estado actual, y ejecute. Se ejecute. Pero ¿qué recibe esa ejecución? Recibe un puntero a la misma orden de compra. ¿Qué hace este run? Devuelve un booleano. Entonces acá podemos hacer este for infinito. Bueno, este for que no tiene nada dentro de su ejecución, sino que siempre estará ejecutando el método de nuestra máquina de estados. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Mientras tanto, por ahora, si te está gustando el video, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que lo compartas, porque me ayuda muchísimo. También quiero agradecerle a Edeteam. Edeteam es nuestro patrocinador de hoy, así que vamos a darle unos segunditos para saber qué es Edeteam. Este video fue patrocinado por Edeteam, una plataforma educativa en línea líder en Latinoamérica. Edeteam tiene cientos de cursos que te ayudarán a convertirte en un profesional en cualquier área, desde diseño web y programación hasta edición de video y animación. Si buscas mejorar tus habilidades digitales, Edeteam es la mejor opción, porque en español nadie explica mejor. Recuerda que en Edeteam también tengo cursos yo, así que te invito a que vayas y te suscribas.
Bien, vamos entonces a ejecutar esta máquina de estados, a ver cómo nos va. En teoría, debería ejecutarse este proceso. Initialize it, que no nos muestra nada. Pending approve, que es el que nos va a solicitar, al cliente le va a solicitar si la acepta o la rechaza. Si la acepta, mostrará el mensaje de aceptación o mandará un email, hará lo que necesite hacer, generará una factura, etc. Y rejected, pues simplemente terminará el proceso lamentando la información y enviando de pronto un correo. Ya toda esa lógica la haces tú, yo solamente te estoy mostrando el patrón de diseño. Entonces, me vengo por acá y vamos a correr CMD. Perdón. A ver, ¿qué está pasando? Ok, tuve un error porque, como les decía hace un rato, no he configurado bien mi Visual Studio Code para que se guarde todo cada vez que me cambio. Tengo que hacerlo. Vamos a ver nuevamente. Bien, entonces la orden de compra se inicializó o comenzó con el estado initialized. Ese estado initialized le asignó un estado de pending approve. Pending approve es el que se está encargando en este momento de solicitarle al cliente de aceptar o no la orden. Voy a rechazar la orden y nos dice, Alexis Lozada, lamentamos que haya rechazado la oferta. ¿Ok? Aquí enviarás un correo, etcétera, etcétera. Voy a ejecutarlo nuevamente. ¿Y qué pasa si acepto la orden? Gracias por tu compra, te enviaremos la factura. Perfecto, está muy bien. ¿Qué nos falta para cumplir con la máquina de estados que vimos acá en este diagrama? Nos falta que cuando yo realmente confirme que quiero rechazar ese estado. Si lo confirmo, termino y lamentamos que haya rechazado. Pero si no lo confirmo, devolverá pending approve. ¿Por qué? Porque en este momento, si yo la rechazo, de inmediato termina el proceso. Así que vamos a ver cómo trabajamos para mejorar este rejected. Y es que en este rejected lo único que tenemos que hacer es volver a solicitar todo esto. Realmente en este ejercicio estoy copiando y pegando, pero cada estado debe tener su propia lógica, enviar correos, generar una factura, enviar una notificación al celular, etc. ¿Vale? Entonces yo simplemente me voy a llevar esta lógica que está acá para nuestro ejemplo. Y realmente deseas rechazar la orden. ¿Ok? Acá ya no sería approved, sino rejected. Lo mismo que acá. Rejected. No se pudo procesar la opción si es que hay un error propio de la consola. Y acá, ¿qué pasa si la persona dice no? No quiero rechazar la orden. Le doy no, no quiero rechazar la orden. Entonces el nuevo estado va a ser pending approve. Y puede continuar. ¿Por qué? Porque él está diciendo no quería rechazar la orden, quiero devolver. Y si la persona colocó una S, significa que sí, quiere rechazar la orden y aquí ya terminamos el proceso. Entonces vamos a ver cuál es el resultado de este cambio que hicimos. Ejecutamos. ¿Aceptas la orden? Sí. Perfecto. Ejecutamos. ¿Aceptas la orden? No. ¿Realmente desea rechazar la orden? Voy a darle que sí. Lamentamos que haya rechazado la orden. No aceptó la orden y no voy a confirmar. No voy a confirmar. Entonces le doy que no. Y me devuelve. ¿Aceptas la orden? Acá esta vez le voy a decir que sí. Perfecto. Ya tenemos nuestra máquina de estados corriendo perfectamente. Pueda que te parezca que el patrón de diseño estado se parece al patrón de diseño cadena, pero no es así. ¿Por qué? Porque el patrón de diseño cadena es una responsabilidad lineal y serial. Es decir, un responsable conoce al siguiente responsable, ese siguiente responsable conoce al siguiente responsable
y así sucesivamente hasta el final. Pueden llegar siempre hasta el final y el proceso que haya terminado lo que se ha solicitado comienza a devolverle solamente a la anterior la responsabilidad. Le devuelve la anterior la responsabilidad, le devuelve la anterior la responsabilidad hasta que entrega la información. En este caso no, cada uno de ellos es responsable de hacer su acción y terminarla. Incluso cada estado puede conocer otros estados de manera independiente. Puede ser el estado anterior, 2 estados atrás, 3 estados adelante. Esto no es serial y lineal como el patrón de diseño cadena. Esa es la grande diferencia. Entonces espero que comiences a crear tus máquinas de estado, que hayas entendido muy bien el patrón de diseño estado y nos vemos en el próximo video. Chao.